Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y bueno, pues hay mucha información. En la Cámara de Diputados trascendió la importancia de analizar el periodo ordinario que comienza en febrero y los delitos graves que ameritan prisión preventiva. Morena en la Cámara de Diputados corregirá el dictamen que evitaría que 6 delitos fueran catalogados como graves y que los delincuentes vayan a la cárcel de manera preventiva sin derecho a fianza. Y es que el Senado de la República se inconformó porque la Comisión de Puntos Constitucionales solo tipificaba como grave el robo de combustible, los actos de corrupción y electorales. Entonces, va la Comisión de Puntos Constitucionales a tomar en cuenta esa petición que está haciendo el Senado de la República y vamos a ver finalmente qué acuerdo construimos, porque acuérdense que es reforma constitucional, a qué consenso llegamos con los grupos parlamentarios para ver cómo vendría el dictamen final. Pero es muy probable que el dictamen original de 3 delitos sea modificado para incluir más. Los delitos que se habían eliminado del dictamen son el abuso sexual de menores, feminicidio, robo a casa, habitación y transporte de carga y desaparición forzada de personas, entre otras. En redes sociales hubo indignación por no tipificar como graves los delitos que afectan a los ciudadanos y a sus bienes. Ahora dicen que este tema, para modificar el artículo 19 constitucional, ya está agendado para el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero. Quedamos con los coordinadores de los grupos parlamentarios que íbamos a respetar la ley y por lo tanto tiene que dictaminarse y en su caso aprobarse en la primera sesión. ¿Qué ocurrirá? No tengo la presión, 5 o 6 de febrero, así es. Entonces ahí sí tendrá que agendarse para discutirse y en su caso votarse. Ahora habrá que ver si se construyen los consensos necesarios. Néstor, esta minuta que se aprobó en el Senado pasó a la Cámara de Diputados para que se dictaminara en la comisión que preside Pablo Gómez, que es la de Puntos Constitucionales, y ahí decidieron eliminar algunos delitos para que no se metan en el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva de oficio. Así es, porque además, evidentemente, pues está cumpliendo la Cámara de Diputados su labor como Cámara Revisora, porque ¿qué pasa? Inmediatamente cuando se aumenta el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva, la presión sobre el sistema penitenciario aumenta de manera radical. Y una de las broncas que tiene este país es que el sistema penitenciario está colapsado. Está colapsado. Y además, Néstor, por eso existen los delitos del Fuero Federal y del Fuero Común. Y bueno, valdría la pena que se revisara. Vamos a ver qué sucede en el Pleno con esta. Y además, tú me comentabas hace un rato una parte muy, muy importante, la presunción de inocencia. Exacto. Se contrapone con el nuevo sistema penal acusatorio en donde cada mexicano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí te están demostrando culpabilidad hasta que demuestres tu inocencia. Así es, y entonces pues ahí tendrán mucha chambita Néstor. Nuestros amigos legisladores. Aquí estaremos bajo la lupa viendo cómo se discute este tema. Y en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República se aprobó realizar una nueva reunión para analizar el tema de la Guardia Nacional, en la que van a estar presentes el secretario de Marina, de Defensa, de Seguridad y de Protección Ciudadana. Se trata de que se analice a detalle esta minuta que se recibió de la Cámara de Diputados. El proyecto que envía la Cámara de Diputados tampoco lo compartimos. Nosotros tenemos reservas, vamos a aportarlas. Si se construye un proyecto de dictamen con el acompañamiento de los grupos parlamentarios, será lo más adecuado. Nosotros tenemos una propuesta de que vengan a una reunión de trabajo a esta comisión el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, el secretario de Seguridad Pública, y nos puedan disipar muchos de los temas que incluso nosotros también tenemos preguntas que hacer, que aclarar. Y bueno, ya por fin las secretarías de Hacienda, de Energía y la Profeco, pues están junto con Pemex preparándose para el próximo lunes reunirse con los legisladores en la Cámara de Diputados para explicar todo lo que es este plan de combate al huachicoleo. Néstor, qué bueno que se explique esto porque ¿te has fijado que en las redes sociales ahora todos son expertos y estrategas contra el huachicol?
aspirantes a premios Nobel. Si todo el mundo ya sabe cómo hacerle un hoyo a un ducto, y evidentemente no es así. Y evidentemente también pues hay situaciones trágicas como la que se dio en Hidalgo, pues 95 muertos no es cualquier cosa, Adriana. Y más de 60 heridos. Es terrible, Lamentable terrible. la tragedia que se pudo haber evitado. Y la parte más grave es que esa gente que está herida podría ser objeto de arresto, podría ser objeto de un proceso por robo de combustible. Porque siempre en este país, Néstor, se criminaliza la pobreza. Así es, pues, bueno, ¿qué te parece si vamos con más información? Así es. Queremos que todo esté bien, que todo esté bien para que podamos evitar más tragedias como la que sucedió desafortunadamente hace algunos días. Pues habrá que revisar por la información que tenemos por qué si supieron 4 horas antes no se cerró el ducto, no que estaba cerrado, el tema de si los militares estaban muy cerca, a quienes obviamente tienen todo nuestro respeto, pues por qué no llegaron más, es decir, son muchos los cuestionamientos que están en el aire. Ahora vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar tendremos el comentario de nuestra analista financiera Alicia Salgado y la entrevista que le hizo Víctor Sánchez Baños al presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres. Gracias por permanecer con nosotros. Ya volvimos de un corte y vamos a ver el comentario de nuestra experta en temas financieros, por supuesto, Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bueno, fíjense que hace un par de semanas a la Comisión Permanente llegó una iniciativa muy interesante, la iniciativa de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos. Es una iniciativa que se esperaba desde hace mucho para replantear un poco el esquema de gobierno corporativo, la estructura y el flujo de decisiones que se toman al interior del Consejo de Administración de Pemex. Hay algunos que han criticado, otros que la consideran un paso adelante. Yo simplemente les expongo los temas que tiene. Hoy es muy difícil para el director general de Petróleos Mexicanos, como lo fue en los 2 últimos casos, de acuerdo con la reforma energética, inclusive presentar ante el Consejo de Administración su plan de negocios. Este plan se presenta ahí, se discute ahí y después se le regresa a él. Un procedimiento, desde mi punto de vista, muy ineficiente, porque sí se transformó a Petróleos Mexicanos de una empresa paraestatal a una empresa pública del Estado, aunque sea pública y del Estado, es una empresa. Entonces, como tal, debe tener el director general flexibilidad para tomar decisiones, llevarlas al Consejo y que éstas sean aprobadas. Muchas veces el presidente del Consejo, con todo y que era el secretario de Energía, no se enteraba de decisiones polémicas, como a lo mejor la compra de pipas. Pero en otras ocasiones no solamente se enteraba, sino que había una forma de dilución muy clara, porque en el resto de los consejos de las filiales se volvía, digamos, un sistema similar de inoperante. Hoy se está proponiendo que el director de Pemex, por ejemplo, entre y forme parte del Consejo de Administración, no con voz, o sea, no con voto, pero sí con voz. Yo no sabía que el cuate no entraba. O sea, eso es impresionante. También se está poniendo se está proponiendo cambiar el régimen bajo el cual están contratados los consejeros independientes. Esto yo creo que no va a prosperar. Sin embargo, sí es importante que en este proceso de revisión que tendrá lugar en el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, ya que se envió, la permanente la envió a la tercera comisión y esta a su vez a la Comisión de Energía, ya se está revisando y me parece que tiene prelación en el tipo de asuntos que se van a tratar en el próximo periodo que inicia el 1 de febrero. Que se establezca un sistema muy transparente, realmente transparente de cómo se toman las decisiones en Pemex. Hoy, si tú quieres ver un acta del Consejo de Administración, sí, la ley mandata que estén puestas ahí en la página, pero te invito a que veas una, porque lo único que ves es la fecha, el inicio de sesiones y las firmas. Todo lo demás está en negrito, porque como son temas estratégicos, temas de negocios, ponen en peligro al status quo. Y la verdad es que, mira, al final de cuentas, la política de filtraciones, el run, el mira compró, el mira se quedó, el competidor que se quedó fuera, la licitación que no cumplió y que se acomodó a alguien, acaba en trascendidos y no trascendidos. Y esto lo único que hace es alimentar el oscurantismo informativo. Desde mi punto de vista, tienen una gran oportunidad.
No importa si la empresa licita o compra de manera directa o adquiere un servicio o contrata a alguien para una emergencia. Siempre y cuando lo haga de forma transparente, el contrato se conozca, el objetivo se entienda y además se observe que se cumple con él. ¿Ustedes qué opinan? Yo pongo este tema bajo la lupa, ahora desde el Senado. Gracias, Alicia. ¿Y qué les parece si ahora vamos con Víctor Sánchez Baños, quien entrevistó a Martí Batres, el presidente de la mesa directiva del Senado, con quien habló acerca del plan de austeridad en la Cámara Alta? Pues nos encontramos con el senador Martí Batres, que es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Hay uno de los temas muy importantes que es la política de Andrés Manuel López Obrador de austeridad. Pero veamos qué es lo que está pasando en el Senado. Martí, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y tocas un tema muy sensible, el tema de la austeridad. Es un tema de filosofía de la vida, es un tema de Estado en cuanto a ahorro de recursos. Y tiene que ver también con la dignificación de la labor de quienes tienen una representación política. Durante mucho tiempo ha habido la idea de que el político, el diputado, el senador, el funcionario, el gobernante es despilfarrador, utiliza a manos llenas los recursos que son públicos. Y eso ha afectado mucho el prestigio de quienes tienen responsabilidades públicas. Y además ha afectado a la hacienda pública. Entonces ahora se han tomado medidas. Y después del 1 de julio comenzó con mucha fuerza este tema de la austeridad y el Senado lo tomó, fue el primero en tomar medidas al respecto. Por ejemplo, en la primera sesión del Senado de la República se aprobó el plan de austeridad. Un conjunto de temas se incorporaron ahí. La idea era pues, terminar con privilegios. Y sucedieron cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Había un bono llamado el bono de bienvenida, eran casi 400,000 pesos que se entregaban a los senadores por el solo hecho de llegar a la legislatura. Con el pretexto de que tenían que acomodarse en la Ciudad de México, que tenían que comprarse un cochecito, encontrar dónde vivir, con lo que fuera, pero era inadmisible. Ese bono lo eliminamos. También, por otra parte, está el tema del el llamado sistema de estímulos por evaluación, el bono de productividad. Entonces decía, no, es que trabajamos mucho en estos días y por lo tanto tiene que haber un bono de productividad. Y se daba a los altos funcionarios del Senado y a los senadores. También se eliminó. Se quitó el seguro de gastos médicos mayores con cargo al erario. No estamos en contra de los seguros médicos privados, pero que cada quien pague el suyo, contrate el suyo y no con cargo al erario. Este se eliminó también el seguro de separación individualizada, se eliminó el llamado complemento de aguinaldo. ¿Qué dice la legislación? Hay 40 días de sueldo, que son la prestación del aguinaldo. Pero en el Senado se daban 80 días a los altos funcionarios y también a los senadores. Evidentemente que eso incrementaba mucho las cantidades que se entregaban a los senadores. Eso se eliminó también y, por cierto, ahora en este periodo se entregó a los senadores solamente la parte proporcional del aguinaldo que correspondía. Ya no 80 días, ni siquiera 40, sino solo 13 días de sueldo. ¿Por qué? Porque se trabajó la tercera parte del año, de septiembre a diciembre. También, por otra parte, se redujeron los presupuestos a los grupos parlamentarios en un 50%, se redujeron los presupuestos de los órganos de gobierno en un 30%, también se redujo el número de mandos de la administración en un 30%, lográndose con esto nuevos ahorros. Se retiraron a los senadores, no todos, pero había algunos que tenían vehículo del Senado, escolta, guardaespaldas, se les retiraron, eso ya no existe. Se cerró en el Senado la peluquería y salón de belleza que había, no era lo más oneroso, pero simbólicamente era algo con lo que se tenía que terminar. Y por otro lado también se quitaron a los senadores los llamados vales de despensa. Ahora se entregan solamente a los trabajadores los vales de despensa. Entonces, estas son algunas de las medidas con las que se han terminado diversos privilegios en el Senado de la República. Yo creo
son medidas muy importantes. Esas medidas nos permitieron ahorrar para el siguiente presupuesto 1,000 millones de pesos aproximadamente. Es decir, de un presupuesto de como 5,000 millones de pesos en el ejercicio 2018, pasamos a un presupuesto que no llega a los 4,000 millones, es como 3,900 millones. Es un 20% de ahorro, que es importante. Es un 20% de ahorro. Tal vez pueda ser más. Bueno, vamos a ver. El ejercicio que tengamos a lo largo del 2019 nos indicará si hay nuevas franjas y zonas de ahorro, que no se afecte la labor sustantiva, pero ya se dio un paso fundamental. Ahora, en el primer cuatrimestre, porque el Senado comienza el 1 de septiembre sus funciones, al igual que la Cámara de Diputados, el cuatrimestre que va de septiembre a diciembre, tuvimos un ahorro neto, ya descontando otro tipo de pagos como liquidaciones y otros que se hicieron, de 281 millones de pesos. Aquí está el oficio que envié, esta es copia del oficio que envié al secretario de Hacienda informándole del ahorro de 281 millones de pesos. No solo le informamos, le devolvimos a la Secretaría de Hacienda 281 millones de pesos. Generalmente la Secretaría de Hacienda lo que tiene son solicitudes de ampliación presupuestal. En este caso, estamos reintegrándole al erario 281 millones de pesos que tendrán un destino mejor para inversión productiva o para gastos sociales. Es un hecho histórico porque realmente yo que sepa el Poder Legislativo y creo que también el Judicial no han entregado de vuelta dinero que les sobra. Nunca ha sucedido que el Poder Legislativo reduzca sus presupuestos, o sea, siempre aumentan. El Senado aumentaba su presupuesto año con año y ahora, por primera vez, disminuyó. Es un hecho histórico, como es histórico también todas las medidas que se tomaron de recorte a los privilegios que había en el Senado. Yo realmente estoy muy agradecido con las senadoras y los senadores. Sin su colaboración hubiera sido imposible. Todos los grupos parlamentarios, los 8 grupos parlamentarios, votaron a favor del plan de austeridad, es decir, todos colaboraron con estas medidas que se tomaron ahora, que han sido fundamentales. También en viajes, es lo que me he dado cuenta, que han disminuido los viajes. Hace 6 años, pues llegaban los senadores y los primeros viajes que se podían tomar para viajar a Europa o no sé, en muchos lugares, pero ya no he visto que los senadores estén viajando tanto. También es otra política la disminución de los viajes al extranjero. Todavía nos falta información para saber qué tanto hemos avanzado en esta disminución, pero el primer mes de trabajo, o sea, todo septiembre no hubo un solo viaje. El Senado tiene la facultad, tiene la función de las relaciones exteriores, es su función exclusiva, así como la Cámara de Diputados tiene como función exclusiva la aprobación del presupuesto. No obstante, también necesitamos ahí racionalización en el número de viajes, en el número de senadores que viajan, en el tipo de costos de los viáticos, en el tipo de costos del hospedaje y en el tipo de costos del servicio aéreo. Sí, porque algunos iban en primera clase. Así es. Entonces, ahí se pueden ahorrar, en todos estos pasos se pueden ahorrar muchos recursos. También es otro reto y es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, me comprometí a que no le voy a pedir al Senado que me pague ningún viaje al extranjero. Entonces, no he ido a ninguna reunión internacional hasta ahora y voy a actuar con esa racionalidad del gasto. También aprovecho para informar que no uso vehículo del Senado, no tengo escolta ni guardaespaldas aquí tampoco. En fin, ya ustedes saben que no le cargo mis comidas al Senado, eso es más conocido. Entonces, bueno, son medidas importantes, implican una nueva filosofía del trabajo y es parte del cambio que tenemos que hacer y va con todo el proceso de austeridad. Ahí va avanzando el proceso de austeridad en otras áreas también del Estado, ¿verdad? Los diversos órganos se han visto obligados a tomar en cuenta esta agenda. En el caso del Gobierno de la República, obviamente, que tiene un gran interés en esta agenda, el presidente redujo su
su ingreso en más de un 40%, su ingreso directo. La residencia oficial de Los Pinos dejó de ser residencia presidencial, ahora es parte del Parque de Chapultepec. El avión presidencial se puso en venta. El Estado Mayor Presidencial se reintegró a las Fuerzas Armadas. Es decir, bueno, son diversas medidas también de austeridad que ha tomado el gobierno. El presidente está viajando en vuelos comerciales para trasladarse a diversos lugares o en camioneta, en transporte terrestre. Entonces, ahí hay medidas que se están tomando también. La Suprema Corte de Justicia acaba de reducir en un 25% los sueldos de los ministros, que son de los más altos. Algunos dicen que no es suficiente, pero a mí me parece que ya es un gran paso, naturalmente. Ya eso es parte de la tendencia. El rector de la UNAM, el director del Instituto Politécnico Nacional, también han tomado decisiones para reducirse sus propios ingresos, y en diversos órganos autónomos como el INE y otros se han también tomado decisiones para reducir presupuestos. Falta. Ahí salió el otro día que unos congresos locales, en lugar de reducir el presupuesto, lo aumentaron. Ahí falta tomar medidas también. Y en otras áreas tiene que ser esto una política de Estado, en los 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, en los 3 niveles, federal, estatal, municipal, y en los órganos autónomos también. Es un asunto de conciencia, más que nada, porque pues, ellos tienen que... Claro. Ellos aducen mucho la autonomía o la independencia de los estados. Pero la autonomía es para tomar decisiones propias. O sea, la autonomía que tiene, digamos, por ejemplo, el órgano electoral es para organizar las elecciones, para que no sea el gobierno el que las organice, sino sea el órgano autónomo. Por poner un ejemplo, la autonomía es para eso. La autonomía no es para asignarse grandes emolumentos. Finalmente son recursos públicos y por lo tanto debe haber la mayor racionalidad. ¿En ellos es instarlos o es a través de leyes? De las dos formas, ¿no? Finalmente la convocatoria sirve, el ejemplo ayuda. Luego se decía que predicar con el ejemplo no iba a generar consecuencias, pero sí las ha generado, como hemos visto. Y también es cuestión de leyes. Bueno, se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que se deriva de una reforma constitucional. Esta reforma constitucional se aprobó hace como 9 años. Yo me acuerdo que hubo posicionamientos importantes en aquel entonces sobre ello. Incluso en la televisora de ustedes hubo posicionamientos a favor de estos límites a los salarios tan elevados en el servicio público. Se hizo la reforma constitucional hace 9 años y hace 7 años se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que reglamenta esta reforma constitucional para que nadie gane más que el presidente de la República y para que no existan pensiones millonarias de los expresidentes. Bueno, esta ley me tocó publicarla a mí porque no la publicó el presidente, pasó el plazo. En la primera hora, en la hora cero que nos tocaba publicarlo, yo ordené la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Sabemos que hay un debate en la Suprema Corte de Justicia, pero de todas maneras el país tendrá una ley reglamentaria de la Constitución en materia de remuneraciones de los servidores públicos y que tiene mucho que ver con esta idea de la austeridad, de la justa medianía. Pues eso es muy bueno, ya estamos hablando ya del inicio de la administración de Andrés Manuel y lo que podemos ver es que sí va en serio. Bueno, esta etapa del cambio comenzó con el tema de la austeridad, ha continuado con el tema de la seguridad, pronto tocaremos el tema del bienestar y también está la profundización de la democracia. Pues son muchos temas, Martí, de veras te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa y pues esperamos pronto también volver a platicar contigo sobre todo lo que tiene que ver con el Senado de la República, porque está tomando decisiones importantes. Hay muchos temas, el Senado ha dado resultados, tenemos récord en horas trabajadas. Sí, sí, sí. Y todos los temas que hasta ahora le han tocado al Senado los ha sacado, extinción de dominio, nuevo catálogo de delitos graves, el ministro de la Corte, la Fiscalía General, para mencionarte 4 temas que implican mayoría calificada. También las reformas en materia de derechos sociales para parejas del mismo sexo
y el tema de la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical, para mencionar algunos de los elementos más llamativos de esta nueva etapa. Sensacional. Martí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias, y estamos a la orden. Muchas gracias. Martí Batres, quien es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Y es importante destacar, esto no está quedando en el papel, está quedando en los hechos. Y la austeridad se vale y es fundamental. Gracias, Víctor. Y ya se nos acabó el tiempo, Néstor. Ya nos vamos. No deje de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche. Aquí en Desde las Cámaras, el único programa que atiende los temas del Poder Legislativo, exclusivamente en televisión abierta. Lo que hacen los senadores, lo que hacen los diputados y lo que hacen los congresos locales. Buenas noches. Nos esperamos.